corazón sencillo. Dame un corazón como el tuyo. Usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo. Como quieras, Señor, como quieres que sea. Dale la forma, Jesús. Hazlo a tu manera. Que tenga tu paciencia y tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reine esta paz con Dios, que tenga lo que me falta y sobre lo que no tengo, hazlo un corazón de mar. Es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz. Perdona como perdonas, mira que bien lo haces tú. Hazlo un corazón de niño, un corazón limpio y puro. Dale vueltas con tus manos y hazme corazón como el tuyo. Muy buenos días, queridos hermanos. Aquí, ¿verdad? Nuevamente para compartirles esta pequeña charla que vamos a ver hoy. Hoy hablamos acerca de la humildad y perdón. Así se llama la charla, ¿verdad? De este libro, como ustedes ya saben, es el libro que se llama Dios es amor, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de la humildad y el perdón. Vamos a tomar primero el Salmo número 51 para empezar con una pequeña oración, sobre todo pues para reconocer que no somos nosotros, ¿verdad?, los protagonistas o los que hablamos, sino que es Dios quien nos concede su Espíritu Santo y quien nos pone las palabras, pues justamente para poder compartir lo que Él quiere, ¿verdad?, que transmitamos. Vamos a empezar el Salmo número 51 como una pequeña oración. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas el corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me aparte de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, que nos concedas tu Espíritu Divino, que nos inspire para hablar, para hacer siempre lo bueno, sobre todo, Señor, aquello que te agrada a ti, hacer tu santa voluntad. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a ser cada vez más humildes, más sencillos, que sepamos reconocer nuestra fragilidad, pero también que sepamos reconocer que solamente junto a ti podemos salir vencedores de cualquier prueba o de cualquier tentación. María, Virgen del Magnificat, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Pues muy buenos días, queridos hermanos, ¿verdad? Pues ya me conocen, ¿verdad? Soy el Padre Manuel de Jesús. Y bueno, pues hoy vamos a ver esta charla que se llama Humildad y Perdón. Pues ojalá que estén pasando un muy bonito día allí en casita, ¿verdad? Que estén, tal vez a lo mejor, no sé, trabajando, están escuchando, tal vez a lo mejor, ¿verdad? Este video, este audio. Bueno, pues vamos a comenzar. Y bueno, pues qué bonito, ¿verdad? Qué bonito comenzar el día con una meditación de la palabra de Dios. Ojalá que todos los días, pues, no sé, a la hora de levantarnos, ¿verdad? Cuando hacemos nuestra oración, pues allí que tomáramos un versículo, ¿verdad? Un versículo de la Biblia y que sea nuestro alimento diario, ¿verdad? Que sea nuestro alimento porque meditar la palabra de Dios es lo que ayuda que constantemente nos vayamos, pues, adquiriendo, ¿verdad? Que nos vayamos llenando de no solamente de sabiduría, sino también, por supuesto, que vayamos creciendo en las virtudes. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que el primer mensaje que llegue a nuestra mente, pues sea el mensaje de la palabra de Dios, porque la palabra va dándole luz a nuestra vida, le fortalece, ¿verdad? Le sana nuestro corazón, sana nuestra vida de cualquier herida por ahí, tal vez a lo mejor decepciones, tristezas, vacíos, soledades. La palabra de Dios siempre va como moldeando nuestro corazón y lo va haciendo cada vez más dócil a la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, ojalá que nuestro alimento diario, ¿verdad? Cuando nos levantamos, bueno, ahora sabemos que pues ya son que las 10:13, pero bueno, pues es la mañana, que sea nuestro alimento, ¿verdad? Que sea nuestro desayuno espiritual, el alimentarnos con la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a tomar este texto del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, y vamos a ver cómo pues el rey David justamente fue elegido por Dios, ¿verdad? Recordemos que el primer rey que fue elegido por Dios para el pueblo de Israel fue Saúl, pero después Saúl desobedeció a Dios y Dios lo rechazó, así que Dios se va a elegir otro rey para el pueblo de Israel y va a ser el rey David. Bueno, pues ahora entonces vamos a ver que el rey David fue uno de los más grandes, ¿verdad? En su reinado, en su época. Tardó más o menos como 30 años reinando David y por supuesto que David va a ser agradable a los ojos de Dios, va a ser llamado el rey según el corazón de Dios, ¿verdad? Después de todos los reyes sabemos que está Saúl, Salomón y bueno, pues de todos los reyes que hubieron, bueno, pues el más grande o el más agradable a los ojos de Dios, porque siempre trató y procuró hacer la voluntad de Dios, fue David. Pero sin embargo, vamos a ver que David, a pesar de que agradó a Dios, ¿verdad? Tanto agradó a Dios que le dice que de su descendencia va a salir pues el Mesías, ¿no? De su descendencia va a salir Jesús, ¿verdad? De la descendencia de David. Y justamente Dios le dice, ¿verdad, David? Tú no me vas a construir una casa a mí, soy yo quien te la va a construir a ti, ¿verdad? Y a ti te digo, ¿verdad? Que de tu reinado, ¿verdad? Saldrá el tronco de Jesús, ¿verdad? Saldrá el Mesías. Entonces, pues para que nos demos cuenta, queridos hermanos, cómo David fue un hombre grande, ¿verdad? Fue un hombre que luchó mucho a favor del pueblo de Israel, que enfrentó muchas batallas contra los enemigos, ¿verdad? Contra los filisteos, contra muchos enemigos que de repente querían esclavizar o querían dominar al pueblo de Israel. Y bueno, pues el rey David fue uno de los que más hizo por el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, como que se va a sentir muy identificado con la misión que Dios le dio. Bueno, a pesar de todo eso, vamos a darnos cuenta que David no dejó de ser un hombre, ¿no? No dejó de ser un hombre de carne y hueso, por supuesto, que tenía sus virtudes, sus grandes cualidades, sus grandes dones, talentos, pero también, por supuesto, que tenía sus debilidades, ¿no? Tenía sus debilidades, sus fragilidades como todo ser humano. Pero bueno, a pesar de ello vamos a darnos cuenta, por eso yo les voy a invitar a que leamos este segundo libro de Samuel, capítulo 12, ¿verdad? Versículo 13, donde justamente vamos a darnos cuenta que David, la grandeza de David, consiste no solamente en ser rey, sino en otra cosa. Vamos a darnos cuenta en este texto. Capítulo 12, versículo 13. David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor, y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues llega entonces David, ¿verdad? Llega a reconocer su pecado. ¿Y cuál fue el pecado de David? Bueno, pues recordamos el pecado de David fue haberse acostado con Betsabé, ¿verdad? Que era la esposa de Urías, elitita. Y bueno, pues vamos a darnos cuenta que, bueno, David en un día que no salió a pelear con su ejército, ¿verdad? Que no estaba cumpliendo su función de rey,
pues se quedó en el palacio, ¿verdad? Y bueno, pues le ganó la pereza, y puesto que la pereza decimos que es la madre de todos los vicios, bueno, pues se dejó llevar por su pereza, vio a Betsabé que se estaba pues purificando, se estaba bañando, y bueno, pues entonces vamos a ver cómo David, ¿verdad? La vio con ojos pues lujuriosos, ¿verdad? Con ojos de deseo, y entonces fue, la mandó llamar, y bueno, pues se acostó con ella, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta cómo David, cuando estaba trabajando, estaba haciendo sus responsabilidades, llevando adelante sus responsabilidades, que estaba ocupado, ¿verdad? Pues se puede decir que estaba cumpliendo su deber, ¿no? Que estaba cumpliendo con su misión. Pero sin embargo se descuidó en algún momento, se dejó llevar por la pereza, y entonces viene el pecado. Para que nos demos cuenta, pues, queridos hermanos, cuando dejamos una puertita abierta por allí, es cuando entonces caemos en pecado, ¿no? Cuando nos descuidamos, cuando no estamos haciendo lo que Dios nos pide, cuando no hacemos lo que Dios le agrada, pues es allí cuando nosotros nos dejamos llevar por la comodidad, ¿verdad? Nos dejamos llevar por lo que adormece el corazón, ¿verdad? Por la, pues sí, por la pereza, ¿verdad? En el fondo es la pereza. Pero pues en el fondo también igual hay como una falta, como un pecado de omisión, ¿no? Cuando no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, pues corremos el peligro de contentarnos a nosotros mismos, de interesarnos o de fijarnos más en nosotros mismos que por los demás. Así que bueno, pues a David le llevó el pecado de la pereza, le llevó al pecado de adulterio, y no solamente al pecado de adulterio, sino que después Betsabé va a quedar embarazada, ¿verdad? Por David cuando se acuesta con ella, y cuando quede embarazada, una forma de cómo poder ocultar su pecado, pues va a ser mandando llamar a Urías, que es el esposo de Betsabé, y entonces pues fácilmente va a tramar, va a hacer planes para que Urías, cuando vayan a la próxima batalla a pelear contra los enemigos, el pueblo israelita, ¿verdad? El ejército israelita, entonces a Urías, que es el esposo de Betsabé, lo pongan adelante del ejército para que Urías pues muera, ¿verdad? Para que Urías ahí caiga rendido, tendido en el campo de batalla. Así que bueno, pues David no solamente cometió el pecado de la pereza, sino que también cometió el pecado del adulterio, y más aún cometió el pecado del asesinato, ¿verdad? Pues sí, de alguna manera provocó que Urías muriera, quería que de alguna manera, ¿verdad? Muriera para que no se enterara, y para que pues de alguna manera no le recriminara, ¿verdad? Para que pues sobre todo no lo tachara, no lo señalara, ¿verdad? Para que no lo juzgara. Bueno, esta es más o menos la historia que ustedes ya más o menos conocen, ¿verdad? Esta historia donde se nos presenta la historia de la salvación. Y bueno, es la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo escogido por Dios. Y entonces, pues nos damos cuenta cómo David, volvemos a David, ¿verdad? A pesar de que es un hombre de grandes talentos y que le está yendo muy bien, porque David le está yendo muy bien, ¿verdad? Goza también, por supuesto, de la bendición de Dios, pero sin embargo, pues David, ¿verdad? Cae en pecado. Para que nos demos cuenta, queridos hermanos, cómo, pues por muy grandes talentos que podamos tener, ¿verdad? Por muy fuertes que podamos aparecer por fuera, por grandes cualidades que podamos tener, no dejamos de ser frágiles, ¿verdad? No dejamos de ser débiles. Por eso, queridos hermanos, pues la invitación es a que no confiemos tanto en nosotros mismos, a que no pongamos la confianza tanto en nosotros, en nuestras cualidades. De repente podemos llegar a decir, bueno, es que yo puedo, ¿verdad? Yo soy fuerte, yo puedo con esto y con más, ¿no? Y no necesito de la ayuda de nadie, ni de los demás, ni de Dios, ni de la iglesia, ni de nadie. Entonces, pues a veces puede ser que nos confiemos tanto en nosotros mismos y pequemos, por supuesto, de autosuficiencia, ¿verdad? Pequemos de orgullo, pequemos de vanidad o de soberbia, creyendo que podemos solos, con los diferentes embates que la vida nos va presentando, o tal vez con las diferentes tentaciones que nos vamos encontrando en nuestra vida espiritual, o con las diferentes batallas que tenemos que liberar, ¿verdad? Todos los días, ya bien sea por la vida misma que se nos presentan a diario, o venidas también del enemigo, ¿verdad? Del demonio. Así que, queridos hermanos, pues la invitación es a que no confiemos tanto en nosotros mismos, ¿verdad? Porque justamente cuando confiamos más en nosotros mismos, pues el enemigo nos ve que estamos solos, que no contamos con suficiente fuerza, con suficientes herramientas para vencerle o para enfrentarle, y pues justamente es allí cuando el enemigo puede provocar mucho daño, mucho mal en nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, pues sobre todo la grandeza de David, no, como ya les decía, ¿verdad? No está en que fuera rey y que tuviera grandes talentos o cualidades.
y que tal vez fuera el rey según el corazón de Dios, sino que la grandeza que David tiene, sobre todo, es que después Natán, enviado por Dios, ¿verdad? Por Dios mismo, va a ir con David y le va a decir, tú pecaste, porque David, pues como que trató de ocultar su pecado. Pero sabemos, queridos hermanos, que ante los hombres, pues sí, ocultamos nuestros errores, ¿verdad? Ocultamos nuestras fallas, nuestros pecados, pero pues sabemos que ante los ojos de Dios no podemos ocultar nada, ¿no? A Dios no le mentimos, a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Tal vez a veces pensamos que podemos, como dice el dicho, podemos tapar el ojo con un dedo, pero pues Dios es más grande, ¿no? Dios lo ve todo, lo conoce todo. Es más, nos conoce a nosotros. Dice el Evangelio que conoce todos los cabellos, hasta el último cabello de nuestra cabeza, pero bueno, para decir pues que Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Él nos hizo, Él sabe qué escondemos, qué guardamos, quiénes somos, ¿verdad? Pero también sabe en qué nos podemos llegar a convertir, ¿verdad? ¿Qué podemos llegar a hacer? Entonces, queridos hermanos, pues vemos a un Dios que no consiente el pecado de David y va a mandar a Natán para que le reproche, para que le diga en su cara, ¿verdad? Para que le diga en su cara, pues que ha cometido pecado, ¿no? Y que por ese pecado, pues justamente el pecado de David, que ya vimos que son varios, porque después de la pereza, les digo, hay más pecados. Entonces, pues que por su pecado, pues va a traer mucha consecuencia, ¿no? Va a traer mucha consecuencia para él mismo, como también para el pueblo de Israel, ¿no? Para todas las tribus de Israel. Entonces, queridos hermanos, pues para darnos cuenta cómo Dios no consiente el pecado, pero a Dios tampoco, ¿verdad? Tampoco le agrada el pecado. Y Dios envía a Natán para que le reproche, para que le haga saber su pecado, ¿no? Así pues, queridos hermanos, también tenemos que considerar esto, la misión del profeta Natán, que va con David para que le diga que ha pecado, que Dios sabe que ha pecado y que no puede seguir engañando. Necesitamos también, queridos hermanos, ser como Natán, ¿no? Ser como Natán, por supuesto que primero necesitamos nosotros, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores, que hemos fallado, que hemos cometido pecado. ¿Y por qué no? Como David en este momento reconoce en el versículo que leímos, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 13, volvemos a leerlo. David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Así que bueno, pues David reconoce con humildad que ha pecado, ¿verdad? Dios le hace saber su pecado y reconoce con humildad. Se siente arrepentido. Y este salmo que leímos en la introducción, ¿verdad? Pues es el salmo número 51. Pues este salmo es compuesto por el mismo David que dice, oh Dios, ten compasión de mí, ¿no? Porque soy pecador. Así que David reconoció con humildad, con sinceridad y con arrepentimiento que ha pecado contra el Señor. Ojalá que también nosotros seamos demasiado humildes para reconocer primero nuestras fragilidades, nuestras debilidades, para reconocer que no podemos solos y para reconocer, ¿verdad?, que sí nos hemos equivocado, que hemos pecado contra Dios. Y sobre todo tener la suficiente humildad para pedirle perdón, ¿no? Para pedirle perdón. A veces pensamos que la humildad es la cualidad o la virtud de las personas débiles, pero no, es la cualidad o la virtud de las personas grandes, de las personas que son agradables a los ojos de Dios. Y por eso Dios el pecado de David lo va a perdonar. Por eso entonces, queridos hermanos, hagamos esta experiencia, ¿verdad? Hagamos esta experiencia de ya no vivir escondiéndonos. De repente es lo peor que podemos hacer. De repente es lo peor que podemos hacer, de vivir escondiéndonos a nosotros mismos, de vivir escondiendo nuestro pecado, ¿verdad? De vivir escondiendo, ocultando delante de Dios quiénes somos en realidad, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Quiénes somos? Ahora sí que cuáles son nuestras oscuridades, ¿verdad? ¿Qué oscuridades pues llevamos por dentro todavía que no hemos dejado que Dios mismo a través de su palabra ilumine nuestro corazón? Es feo porque David trataba de ocultar su pecado, pero sin embargo, pues, ¿cómo se vive, verdad? Cuando se vive ocultando algo, ¿cómo se vive? ¿Verdad? No sé, una persona que vive pues ocultándose de la justicia o de la ley, ¿verdad? De la policía, que ha robado algo, bueno, pues siente que todos los días siente que lo van a descubrir, que van a llegar por él, que lo van a hacer pasar pues mucha tortura, ¿verdad? Muchos años en la cárcel. Pero vive siempre así, desesperado, angustiado, ¿verdad? Siempre corriendo, siempre desconfiando de los demás. Vive apartado, aislado, solo, ¿verdad? El pecado nos lleva a vivir así, ¿verdad? Sobre todo, pues, cualquier pecado, ¿no? Este pecado fue de adulterio y de homicidio, perdón, ¿verdad? De asesinato a Urias.
Y bueno, pues vemos que así vive una persona que vive en pecado, pero sin embargo, cuando nosotros pues hacemos un examen de conciencia, ¿verdad? Hacemos una experiencia de reconocimiento, de reconocer quiénes somos, de enfrentarnos a nosotros mismos, porque a veces pues el enemigo más fuerte que tenemos que vencer pues somos a nosotros mismos, como ya le decía, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia. Tener esa suficiente humildad, ¿verdad? Para poder decirle a Dios, Señor, yo soy esto, ¿verdad? Yo soy esta persona, ¿verdad? Y no porque me reconozca voy a ser peor que los demás, porque a veces lo que podemos pensar es que, bueno, es que yo sí reconozco que cometí este error o este pecado, pues van a pensar que soy de lo peor, ¿no?, que puede haber en este mundo. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que van a pensar los demás? ¿Qué importa lo que van a decir los demás? ¿Cómo me van a juzgar? ¿Si me van a criticar? ¿Si me van a condenar? ¿Qué importa, no? Pero es bueno mejor, ¿verdad? Es bueno mejor que los demás me critiquen o me señalen a que yo pueda, pues, perder esa amistad con Dios, ¿no? A que yo pueda, pues, estar alejado completamente de Dios y que después, bueno, al final de mi vida, pues, sufra otra tragedia, ¿verdad? Que vaya a ser no gozar con Dios, no estar con Dios, sino más bien, pues, estar en otra parte que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, hagamos esta experiencia todos los días y bueno, pues de vez en cuando, periódicamente, tener esta suficiente humildad para pedirle perdón a Dios a través del sacramento de la reconciliación. Eso por una parte, entonces, tener la suficiente humildad. Y por otra parte, pues vemos al profeta Natán, cómo el profeta Natán va de parte de Dios para decirle a David, ¿verdad? David, lo que tú hiciste no es agradable a Dios, ¿verdad? Ni pienses que vas a vivir de las apariencias, porque a veces el peligro que corremos es vivir de las apariencias, ¿verdad? Pues por fuera aparentamos que somos lo mejor que puede haber en este mundo, pero por dentro pues nos sentimos así, ¿no? Desdichados, ¿verdad? Desgraciados, vacíos, solos. Pero sin embargo Natán va y le dice a David, pecaste. Y Dios quiere, ¿verdad? Que tú te reconozcas porque tu pecado no puede ser soportado por Dios, ¿no? Pues que también nosotros, queridos hermanos, pues tomemos este papel de Natán, ¿verdad? Si tal vez a lo mejor, pues de repente no sabemos porque no estamos vigilando la vida de nadie, no vigilamos la vida de los demás, pero sí es necesario que prediquemos la palabra, porque justamente cuando predicamos la palabra de Dios, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de lo que Dios le agrada, cómo quiere que vivamos, pues es ahí cuando nosotros estamos cumpliendo con nuestro papel de profetas, ¿no? Ser profetas, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo. Y como ya les dije, primero ustedes van a decir, pero ¿quiénes somos nosotros para ir a decirle a los demás cómo tienen que vivir? Pues no somos nosotros, es Dios quien nos manda. Y por eso la predicación que vamos a dar, pues también tiene que ayudarnos a nosotros en primer lugar para irnos superando, ¿verdad? Para no soportar nuestro pecado, para no quedarnos contentos con nuestro pecado, cómodos con nuestro pecado. A la hora de ir a predicar no es que nosotros vamos a decir, ay, es que yo ya soy inmaculado, ¿verdad? Yo ya soy perfecto y por eso les vine a hablar, ¿verdad? Yo ya soy casi, pues el santo cura de Ars u otro santo, ¿verdad? Y por eso por eso les vine a predicar. No, nadie de nosotros es santo ya, nadie de nosotros es perfecto ya, pero pues sabemos que todos los días tenemos que mantener siempre esta lucha, este cuidado, esta higiene espiritual para no dejarnos vencer por el pecado, ¿verdad? Si caímos, nos levantamos, ¿verdad? Volvemos otra vez con humildad a pedir perdón. Y por eso entonces, queridos hermanos, necesitamos hoy en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, necesitamos ser profetas, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, pues nos convertimos en cómplices y donde que, pues de repente hay pecados fuertes, ¿no? Hay pecados fuertes de injusticia, hay pecados fuertes de asesinato, ¿verdad? Hay pecados fuertes de atentar contra la vida de los demás, contra la extorsión, la explosión, ¿verdad? Explotación, más bien explotación a personas inocentes, a personas que de repente pues no tienen nada, que son pobres, que están necesitadas. Pues hay grandes pecados, ¿verdad? Pecados pues sí, ¿verdad? De egoísmo. En el fondo lo que reina es el egoísmo, ¿verdad? En el hombre, la búsqueda de poder. Y bueno, pues mientras está buscando poder, buscando fama, buscando ser grande, ¿verdad? Grande a los ojos del mundo, buscando tener siempre el primer puesto, el primer lugar,
¿verdad? Entonces, pues el hombre atropella muchas veces, pues la dignidad y la vida de todo ser humano, ¿verdad? Hablándose también igual, pues por supuesto, de tantos millones de niños que están muriendo, ¿no? Entonces, a veces, pues solamente como un medio para adquirir más plata, para hacerse más poderoso, ¿no? Se infringe, o más bien se mete una cultura de la muerte, ¿verdad? Una cultura de la muerte, pues con la mentalidad de que el hombre se quiere hacer pues más poderoso, ¿verdad? Cree que es omnipotente, cree que es Dios, le quita el lugar a Dios. Así que, queridos hermanos, pues ojalá David es grande, como ya les decía, por esto, porque a pesar de que es rey, se humilla delante de Dios y pide perdón. Y no solamente eso, sino que también después va a llevar una etapa de purificación, se va a poner ropas ásperas, ¿verdad? Se va a poner ceniza y se va a encerrar en su cuarto, ¿verdad? Va a hacer ayuno con tal de que Dios le perdone, ¿verdad? Por eso entonces David es grande, queridos hermanos. Cosa que no hizo Caín, cosa que no hizo también, ¿verdad? Adán y Eva, cosa que no hicieron Adán y Eva, cosa que no hicieron otros personajes de la Biblia y que, pues por eso, porque no reconocieron su pecado, por eso murieron, ¿verdad? Por eso murieron y les fue mal. Entonces, queridos hermanos, pues Dios quiere que, eso lo comprendemos ahora en el Nuevo Testamento, Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿verdad? Y Dios no quiere que el hombre muera, Dios no quiere que el pecador muera, sino que se convierta para que viva. Pues esa es la invitación de parte de este libro, o de parte de Dios, ¿verdad? Que se llama Dios es amor. Esa es la invitación de parte de Dios. Encontramos en este libro que se llama La humildad y otras virtudes, una definición de la humildad, porque justamente para poder reconocer nuestro pecado y para pedir perdón, pues también necesitamos de la humildad. Dice acerca de la humildad Santo Tomás de Aquino, dice: la humildad es la virtud que modera nuestra alma para impedirle que tienda a las cosas grandes, contrariamente a la recta razón. La vuelvo a leer, ¿verdad? Esta definición de la humildad. La humildad es la virtud que modera nuestra alma para impedirle que tienda a las cosas grandes, contrariamente a la recta razón. Ahí está, pues entonces, ¿verdad? Es la virtud que modera nuestra alma, ¿verdad? Para impedirle que tienda a cosas grandes, pero que son contrarias a la razón, a la recta razón. Por supuesto que nuestra alma aspira a lo más grande que se llama Dios, pero no va contra nuestra razón, ¿verdad? Ni contra la ley natural, ni contra la ley divina, por supuesto. Pero de repente hay cosas que nosotros aspiramos, ¿verdad? Aspiramos, como ya le decía, aspiramos al poder, aspiramos al tener, ¿no? Aspiramos al placer a veces. Aspiramos a la comodidad, a llevar una vida fácil. Entonces, la humildad es lo que modera nuestra alma para aspirar a esto grande, pero que contradice a mi recta razón, ¿no? ¿Qué es lo que puede contradecir a la recta razón? Bueno, pues ya lo que platicábamos, ¿verdad? Lo que no está bien, ¿verdad? Lo que va en contra de mi naturaleza, lo que va en contra, lo que atenta, más bien, lo que atenta a mi dignidad, ¿verdad? Lo que atenta a lo propio de un ser humano, ¿no? Lo que atenta a la vida misma, lo que atenta a la ley del amor, ¿verdad? A la amistad, lo que atenta al respeto de los bienes de los demás. Entonces, pues esto dice, la humildad es la virtud que modera nuestra alma, es decir, nuestra alma debe aspirar a lo grande, pero no a lo grande de este mundo, por supuesto, no, aquello que contradice a la recta razón, sino que nuestra alma debe aspirar a lo grande, pero ¿por qué no, verdad? A la superación, ¿por qué no a la santidad? ¿Por qué no a la compasión o al amor al prójimo, verdad? Aspirar a lo grande significa aspirar a Dios, pero eso no contradice a la recta razón. Sin embargo, cada vez que matamos, cada vez que criticamos, cada vez que ofendemos, cada vez que murmuramos con los demás, cada vez que actuamos con celos, con envidia, sobre todo por esa ambición al tener o al poder, ¿verdad? Eso contradice a la recta razón. Entonces la humildad es lo que modera nuestra alma para que aspire a Dios y no a lo que el mundo puede ofrecer, ¿no? Entonces, queridos hermanos, ahí está lo que dice Santo Tomás de Aquino con respecto a la humildad. ¿Y qué dice el santo cura de Ars, verdad? Recordemos que el santo cura de Ars fue un gran santo, humilde, ¿verdad? Que peleó mucho contra el demonio.
Peleó mucho contra el demonio y bueno, pues siempre, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, pues siempre salía vencedor. Dice Santo Cura de Ars, dice, la humildad es una antorcha que presenta a la luz del día nuestras imperfecciones. No consiste pues en palabras ni en obras, sino en el conocimiento de sí mismo, gracias al cual descubrimos en nuestro ser un cúmulo de defectos que el orgullo nos ocultaba hasta el presente. Esto es lo que dice Santo Cura de Ars, ¿verdad? Entonces, la humildad nos ayuda a darnos cuenta de nuestras imperfecciones, pero también a darnos cuenta de que Dios puede ayudarnos a ser mejores, ¿no? Pero también la humildad nos ayuda a conocernos a nosotros mismos para ver nuestras debilidades, cosa que el orgullo no nos deja ver, ¿no? El orgullo siempre dice, bueno, yo soy bueno. El orgullo dice, bueno, pues yo puedo solo, ¿verdad? No necesito de Dios. El orgullo siempre maquilla lo que somos y aunque hagamos lo malo, el orgullo hace que lo veamos como algo bueno, ¿no? Entonces, pues la humildad, en pocas palabras, consiste en reconocerme a mí mismo como frágil, ¿verdad? Como débil, como pecador, pero también consiste en pedirle la ayuda a Dios, en decirle, no puedo solo, ayúdame para ser una mejor persona, para vencerme a mí mismo y para no dejarme, ¿verdad?, para no quedarme contentándome con mi pecado. Pues queridos hermanos, ojalá que también nosotros aprendamos del rey David, ¿verdad? Y no solamente del rey David, hubieron muchos más personajes como María Magdalena en el Nuevo Testamento, hubieron muchos más personajes como Pablo de Tarso también que en cierto momento, ¿verdad?, van a ser una experiencia de confianza en Dios, de entrega radical, por supuesto, de petición de perdón y después de una entrega, ¿verdad?, de servicio, de llevar una vida de apostolado. Ojalá, queridos hermanos, que también nosotros no nos quedemos, ¿verdad?, contentándonos con nuestro pecado, que no muramos en nuestro pecado, porque eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nos proyectemos hacia la santidad, pero para proyectarnos hacia la santidad necesitamos siempre de la humildad. Pues queridos hermanos, yo soy el Padre Manuel de Jesús, ¿verdad? Les dejo con este cantito nuevamente que se llama Hazme un corazón de barro. Necesitamos que Dios, ¿verdad?, que Dios nos haga, ¿verdad?, nos ayude a no olvidarnos, porque justamente humildad viene de latín humus, humilitas, que significa tierra, ¿verdad? Pues ¿qué somos, queridos hermanos? ¿Qué somos sin Dios? ¿Qué somos? Pues barro, ¿verdad? Tierra, polvo, pero con Dios, por supuesto que aspiramos a algo más, ¿verdad? Aspiramos a la vida eterna, a la inmortalidad. Vamos a dejarles con este canto que se llama así, Hazme un corazón de barro. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, dame un corazón como el tuyo, usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un lindo día. No se olviden, mañana, en punto de las 10 de la mañana, también compartimos la charla, ¿verdad? De este libro que se llama Dios es amor. Chao, chao, bendecido día.